8.34. Esa es la nota que recibió el presidente de la República, Nayib Bukele, en sus 3 años de gestión, según datos de la nueva encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia. Cuando llega el momento de resumir, son 3 ámbitos los que destacan en la administración del presidente. Según los resultados de la encuesta son seguridad, salud y educación. El tema del combate al crimen organizado ha sido determinante. La verdad es que si el pueblo lo eligió era porque se querían cambios, ¿no? No se tenía un poquito de tranquilidad como estaba en los años anteriores, que era hasta imposible transitar por las calles. Y eso pues hay que reconocerlo, ¿no? Pero no solo se evaluó la gestión del presidente Bukele, además se preguntó a la población por el desempeño de otras figuras del gabinete. También se incluyó la calificación al desempeño de la Asamblea Legislativa, 7.09 en su conjunto y 7.17 para la bancada del partido Nuevas Ideas. Pero en este caso, la calificación ha tenido la influencia del partido político como institución y la imagen del presidente de la República. Porque ni los conocen. Cuando les preguntamos, dígame 3 nombres de diputados, nos dijeron Nuevas Ideas. La lleva ganada el gobierno, pues, si tiene la mayoría, ¿no? Y en buena hora. En buenísima hora, porque si no ahí estuviéramos, dime qué te diré, proyectando planes, haciendo proyectos y sin ejecutarlos. Durante los 3 años de gestión, el trabajo del mandatario mantiene la aceptación de la mayoría de la población. Buenas noches, hoy es martes, estamos a un día de que el presidente de la República dé su informe de labores. Hoy haremos una evaluación del tercer año de gobierno desde el punto de vista estadístico. Nos acompaña en el estudio el doctor Oscar Picardo, director del Instituto de Ciencias de Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Además de ser un prestigioso profesional, académico, es amigo con el cual compartimos una de las pasiones, cuál es el enduro. Oscar, es un gusto tenerte en el programa por primera vez. Sí, un gusto, Julio. Lamentablemente había recibido muchas invitaciones, estuve con la agenda un poco complicada, pero ya estamos aquí y espero que se repita para abordar estos temas de coyuntura, de interés nacional, que son necesarios discutirlos, ¿verdad? Conversarlos, profundizarlos y no solo ver las gráficas. Oscar, normalmente el ejercicio del poder, simple hecho de hacerlo, desgasta a un gobierno. Si nosotros vemos en retrospectiva la historia en el país, casi todos los presidentes, o por lo menos los 2 presidentes últimos, han entrado con muy buena nota. Tony Saca fue uno de estos, Mauricio Funes es el otro. Entran con muy buena nota, pero en el ejercicio del poder ha venido. ¿Por qué esto no se da en el caso del presidente Bukele? ¿Cuál es la lectura? Sí, bueno, siempre hay un desequilibrio entre la oferta estatal y la demanda social que genera ese desgaste y justamente a partir del tercer año. En este caso no, hay un cambio que lo hemos estudiado, llevamos 8 encuestas en 3 años, las de cierre de años, la que hicimos después de la toma de la Asamblea, en época de COVID, y prácticamente la realidad es casi estática, solo hay un punto de discordia. Yo creo que ha habido un cambio, de hecho en la encuesta que medimos, titulada Humor Social y Político, Cosmovisión e Ideología de los Salvadoreños, es la primera encuesta que hicimos en 10 años donde medimos las emociones, otros aspectos no tradicionales. Y creo que en la figura del presidente Bukele hay una relación muy particular entre ciertos grupos socioeconómicos y el presidente. Es un presidente que ha ejecutado de facto muchas acciones de impacto y acciones de impacto que probablemente no son importantes para la clase media o alta de este país.
como la entrega pero para la base sí. Pero para la base sí. La entrega de los $300, la entrega de paquetes alimenticios, el tema de vacunación, Chivo Pet, Chivo Wallet. Es decir, hay una serie de factores que ha logrado una conexión, y yo me atrevería a decir cuasi religiosa, a diferencia de otros presidentes que han estado más en su gabinete, lejanos, de traje, ausentes. Bukele y su equipo de gobierno son más ejecutivos. Son ejecutores, exactamente, son ejecutivos, y eso la gente lo valora mucho. Esto yo tengo una frase que siempre la he externado, no sé si la comparta, pero por lo que me acabas de decir, el voto es emocional, no es racional. Correcto. En este país. Y esto es lo que está reflejando en realidad la encuesta. La gente emocionalmente le llegaron los $300, le llegaron, dijéramos, la ayuda, la comida. Entonces eso como que despierta la parte emocional frente a lo racional que podía ser una clase más allá. Sí, no, definitivamente, ¿no? En otros periodos sí hubo obra social, pero no con ese impacto, esa cercanía y esa capacidad ejecutiva. Además, venimos de frustración y de enojo de los grandes casos de corrupción. Entonces, yo creo que la gente le compró la idea a Bukele. Además, recordemos que en las encuestas de la UCA de hace 5 años, decían claramente que la gente demandaba un gobierno de corte autoritario. Que pusiera orden. Que pusiera orden. Y bueno, muchos de los cambios, nos gusten o no, sean democráticos o no, fueron muy simbólicos y fuertes. Léase la Sala de lo Constitucional, el fiscal, léase Catalino Miranda, son cosas que normalmente no se daban. Pero cualquiera pudiera haber pensado que ese tipo de acciones hubiesen perjudicado la imagen del presidente, la imagen del gobierno, sí. No solo por lo que internamente pudiese decir la oposición, sino que incluso la comunidad internacional señaló estos puntos. Claro, claro. No, yo creo que ha sido radical y lejos de percibir la gente algo negativo. Y hay otros aspectos que también, hay un concepto un poco sofisticado que se llama satisfacción vicariante. Es un concepto del campo de la psicología y aplicado a la psicología social. La gente suele proyectarse en cosas ideales sobre sus carencias. Y voy a poner un ejemplo para que quede bien claro. Barça-Real Madrid. ¿Por qué hay tanta devoción, o por qué hubo, quizás ha bajado, tanta devoción a estos equipos? No tenemos nada que ver ni con los catalanes. Hasta lloraban en los partidos. Se paralizaba la ciudad, veías mucha gente con camisetas de los equipos. ¿Qué es ese fenómeno? Frustración al deporte nacional nuestro. Es la frustración de nuestro deporte. Entonces buscas un sustituto, y el mejor de los posibles, como era la Liga Española, y eso satisfacía psicológicamente a la gente. Y eso se puede estar dando en materia política. Y eso creo yo que se está dando. Mucha gente se proyecta en Bukele, sobre todo los jóvenes, y lo ven como algo aspiracional. Él tiene un lenguaje corporal atípico, no es el presidente de saco, corbata, lejano, formal. Es un presidente que en la encuesta del humor social lo catalogan como amigo y empresario, así lo catalogan. Entonces hay una especie de cercanía imaginaria, pero cercanía al fin, y eso genera esa conexión emocional. El hartazgo que la población tuvo del régimen de partidos, ¿verdad? Y dijéramos la frustración que tuvo de depositar en determinadas visiones, ¿crees que eso es lo que despertó, dijéramos, es trasladar lo que no se encontró aquí, esta frustración, y buscar una salida? No, y cuando vivís un momento de crisis y además un conjunto de crisis acumuladas,
porque cuando se votó por Mauricio Funes era la esperanza y mucha gente, inclusive de derecha, votó por Mauricio Funes. Y veníamos de un periodo de desgaste de la derecha de Arena, ¿verdad? Luego del gobierno de Cristiani, Calderón Sol, Paco Flores, Tony Saca. Se le da la oportunidad, se da la alternancia de poder, pero resultó que nada cambió, digamos, en el fondo. La forma sí, pero el modelo se mantuvo a pesar de los temores. Te acordarás, Julio, que mucha gente decía, uy, cuando gane el Frente, la dolarización va a desaparecer, los TLC van a desaparecer, van a expropiar propiedades privadas. Nada pasó, ¿verdad? Entonces, creo que la gente se sintió timada, utilizada electoralmente y quiso mandar un mensaje electoral. Bueno, ya se los había mandado a los partidos. Ya, sí. Y el mensaje fue tan fuerte cuando nosotros publicamos la encuesta Las cartas están echadas en el año 2019. Nos criticaron. Que daban incluso casi los 70 diputados. Bueno, es que matemáticamente no daba. El sistema de cocientes y residuos no te permite, digamos. De hecho, nosotros tuvimos una discusión porque la encuesta nos daba rangos altos y uno de los investigadores se puso a trabajar y escribió un artículo que dijo, se llamaba así, Nuevas Ideas y Gana podrían llegar a 70 diputados. Y fue lo que ocurrió. Y creo yo que fue la respuesta ciudadana, el enojo, el mensaje, como diciendo nos hartamos y ahora van a ver lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y así sucedió. Sí, porque en muchos de los casos no había un planteamiento programático, no se conocía a los diputados y sin embargo lo favorecieron con el voto. Cuando nosotros encuestamos en Santa Tecla, me acuerdo muy bien que le preguntábamos a la gente, los encuestadores y los supervisores, ¿y usted conoce al alcalde? No, pero voy a votar por el que pongan de Nuevas Ideas. No conocían a Henry Campos, creo que se llama. No era conocido, pero la gente estaba decidida a votar. Votaron por el presidente. Exacto. El presidente, dentro de los fenómenos políticos, creo que logra una especie de irradiar. Lo que él dice es bueno, y lo que dice es malo. Entonces, por ejemplo, la Asamblea, en todas las encuestas, antes del 2018, salía mal evaluada y también los ministros, la gente discriminaba. Decía, este ministro es bueno, en la época de Cecilia Gallardo Decano, que salía bien evaluada, y este ministro no es tan bueno. Eso ahora no sucede, todos tienen la misma nota. ¿Y eso a qué se debe? ¿A un trabajo que son más ejecutores o que la popularidad del presidente la sigue endosando hacia su gabinete? La endosa, definitivamente. Porque lo mismo sucede con la evaluación de medios. ¿Cuáles son los medios de comunicación peor evaluados? Los más críticos al gobierno, pero no por su criticidad, sino porque el presidente también los ataca o señala, mientras que los que él apoya salen bien evaluados. Entonces creo que hay ese fenómeno de irradiar, de endosar, lo que él toca cambia. ¿Sabes, perdón, en esta encuesta lo más raro, que el transporte público es de lo mejor evaluado? Aún con todos los defectos que tiene. ¿Y por qué? Porque tocó a Catalino Miranda. Y a raíz de eso cambió el imaginario, la percepción de la población. Si tú ves de todos los servicios públicos evaluados, el transporte público es el mejor. Cuando sabemos que no sabemos que no, pero ya cambió la percepción. Bueno, y si a esto le agregamos, Óscar, que ha gobernado sin oposición en el Congreso. Correcto. Sin contrapeso, dijéramos, de la oposición, si es que en realidad puede haber una oposición, y no me refiero a una oposición que pueda incidir en una decisión, porque sabemos que matemáticamente no dan en los números, pero sí con una posición, dijéramos, constructiva, con una oposición fuerte. Es decir, aparte de lo propio que tiene el presidente, aún así no tiene, dijéramos, esos pesos y contrapesos. Sí,
Y yo creo que desde el punto de vista burocrático tú sabes que en una democracia medianamente funcional esas discusiones, mandar una pieza, mandar un decreto puede generar debate de una semana, de 2 semanas, y eso obviamente a veces atrasa la ejecución, pero son las reglas democráticas de los contrapesos. Ahora eso no existe, lo que se envía se aprueba, no se discute, no se debate, y eso genera una especie de agilidad política en la ejecución, que digamos desde el punto de vista pragmático, para cualquier presidente es, digamos, entre comillas, lo mejor que te puede pasar, que no tengas obstáculos, barreras, discusiones kilométricas, digamos, tiene el control y todo alineado. Hay un más pragmatismo, dijéramos, sí, dentro de lo que la concepción, porque, dijéramos, se toma la decisión, aquí va el proyecto y hay que aprobarlo. Sí. ¿Por qué? Porque van de... Sí, exacto. Lo más. Tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a analizar ítem por ítem la encuesta para ver cuál es la visión que se tuvo, cuál fue la forma, cuáles son los segmentos poblacionales a los cuales se dirigió, si hubo una mezcla, población rural, población, dijéramos, del área metropolitana. Cuando regresemos, no nos cambie. Le ha dado trabajo a toda la gente, le ha aumentado el precio y le ha dado víveres a toda la gente. Ha tenido sus cosas, ¿verdad? Sus cosas realmente buenas, que son positivas como todo gobierno, y otras pues que todavía hay mucho que mejorar, ¿verdad? Todavía hay muchas cosas que hay que ver, ¿verdad? Bueno, el país pues tiene tanto por donde sí, por donde no, ¿verdad? Entonces eso, que quizás habría mucho que ver áreas de tipo social, ¿verdad? Porque sí está bien pues que todo el mundo pues tenga alimentación como en la pandemia, pero las fuentes de trabajo esas son otras, ¿verdad? Eso también es parte de quizás educación de la población. Bien, antes de irnos al corte comercial, Óscar, habíamos quedado en cuál había sido la metodología, dijéramos, cuál fue el tipo de estudio, las técnicas de registro, qué tipo de entrevista llevaron ustedes. Bueno, nosotros primero trabajamos para entender todo el ciclo, primero discutimos el instrumento, lo afinamos, vamos revisando que esté, digamos, que sea confiable, que sea válido, que no haya ninguna pregunta con sesgo, eso es parte de un trabajo importante. Luego viene una etapa, digamos, vital, que es el muestreo, el sistema de muestreo, desde el punto de... ¿Cuánto fue la muestra de...? 1.306 personas, el muestreo es polietápico, representativo, incluye área rural, área urbana, mujeres, hombres, todo. ¿Margen de error? El margen de error es 2.7 más o menos, el nivel de confianza es 95%, es entrevista casa por casa, no es telefónica. Se va a visitar, se busca personas mayores de 18 años con las características deseadas. Siempre, en los últimos años sobre todo, tenemos dificultades para acceder, por ejemplo, a la clase media alta, porque las colonias están cerradas. Entonces tenemos que buscar formas de suplir. ¿Y se alcanzó ese segmento poblacional? Se logra alcanzar, pero con mucha dificultad. Y en el otro extremo también es difícil porque tenemos que ir a los segmentos más populares y recónditos. Y el hecho de no alcanzar, dijéramos, el segmento poblacional de las clases altas o por lo menos de la clase media, puede incidir en el resultado de esta encuesta. Puede perder representatividad. Negativo, puede perder representatividad y desfigurar la realidad que está. Entonces, bien importante, para eso nosotros tenemos un equipo de 23 encuestadores, supervisores de campo, que trabajan y que tienen técnicas para lograr la gente que tenemos que encuestar, ¿verdad? Para que la encuesta sea certera y se pueda referenciar a la población salvadoreña. No sé si producción tiene la lámina número 1 para empezar como analizar. Aquí en la lámina, la pregunta que ustedes hacen
la nota que le ponen al presidente entre 0 y 10. 834 es el octavo registro de nota. Solo en una encuesta, en la anterior, el presidente obtuvo 7.96, pero en las otras 7 encuestas obtuvo siempre 8. O sea, es una cifra. Lo importante de una encuesta, Julio, no es la encuesta en sí mismo, sino la tendencia de un grupo de encuestas. Si se mantiene, si baja o si tiende a las... Había empezado a bajar tenuemente, pero con el estado de excepción creo que cambió totalmente, ¿verdad? Sí, porque sobre todo la percepción que tiene la gente en tema de seguridad es que ha mejorado totalmente. Totalmente. Eso pudo haber sido lo que, a juicio de usted, disparó. Sí, eso es un factor de sesgo, digamos, pero sesgo país. El estado de excepción modificó el estado emocional de la gente, la percepción de seguridad y elevó la imagen del presidente también, definitivamente. En la encuesta número 2, en la pregunta número 2, ¿cómo definen los 3 años del gobierno del presidente Bukele? Me llama la atención que hay 2 barras que resaltan sobremanera, es que es un gobierno que trabaja 24/7 y la otra que es un gobierno que está cumpliendo sus promesas. Cuando tú sumas las 2 barras estas, es donde te da prácticamente el 71. 70, sí. ¿Verdad? Más o menos por ahí anda. Es una pregunta múltiple que podían contestar. Sobre todo que tenían más opciones para poder... Pero sí queda claro, cuando tú ves esta encuesta, Julio, todas las preguntas, excepto una, son favorables al gobierno en un segmento... De base, dijéramos, de base de la de población. 50%. Hay un 50%, es una de las conclusiones de este estudio. El presidente tiene en el bolsillo al 50% de la población, sobre todo a los estratos socioeconómicos más bajos. Eso es clarísimo, ¿verdad? Ahora, quiero aclarar porque en la anterior pregunta establecimos de que el segmento poblacional pudo haber incidido, pero en este caso la encuesta también alcanzó ese segmento poblacional, por lo tanto el nivel de certeza de esto sigue manteniéndose con un error de margen del 2%. Correcto, así es. Ok, veamos la 3. La primera dama también obtiene una nota de 8.08. Sí. ¿Eso a qué se debe? ¿Al endoso del presidente? También. ¿O a lo propio no. Porque no es una persona que no es gusta aparecer en medios? No es una persona que salga mucho en medios, tiene un buen tema entre manos que es Primera Infancia, el programa Nacer, Crecer, pero no es una primera dama muy mediática o que aparezca mucho. Sin lugar a dudas también es el endoso del presidente, ¿verdad? Ok, veamos la siguiente lámina, por favor, producción. Va. Aquí digo yo, bueno, si el endoso del presidente ha funcionado no solo para la primera dama, sino también para sus ministros, sino también incluso para la Asamblea Legislativa, ¿por qué en este caso no funciona con el vicepresidente? Yo creo que, bueno, esto sería interpretativo, ¿verdad? El vicepresidente, como sabemos, fue una fórmula que se armó casi a última hora. No es percibido como una persona cercana al presidente. Quisiera creer que sí, pero los resultados nos dicen que no. Él está en una escala, un grado más abajo. Está todavía en el círculo de influencia de evaluación, porque vamos a ver que casi todos los ministros también tienen esta nota. Entonces, yo creo que, aunque parezca paradójico, la gente evalúa al presidente y de ahí para abajo, para arriba nunca. Para abajo. De ahí para abajo. De eso se puede por las notas que están reflejando todos. Exactamente. Solo hay un ministro que alcanza, el de salud, que alcanza un 8, bueno, y es el tema de pandemia, de vacunas. Además es un hombre que se ve que ha trabajado dentro de todo. Veamos, en la escala de 0 a 10, ¿qué nota le pondría a los diputados? Esto sí me llama a mí la atención porque sabemos que tradicionalmente la Asamblea siempre ha sido la peor evaluada de todo el gobierno. Sin embargo, aquí, a pesar de que se le critica
que son apretabotones, que no tienen una capacidad de discusión y de análisis, te sigue reflejando. Sale bien evaluado, logran un 7. ¿Será por, digamos, mérito propio o es endoso también de la figura? Transferencia también, ¿verdad? Lo mismo sucede con la evaluación de la bancada Cian, que vemos la diferencia es con el margen de error es mínima, pero también hay un potencial de transferencia, porque en una de las preguntas que hicimos, que no está aquí el gráfico, sale más adelante, díganos 3 diputados y la gente no los conoce. O sea, dicen nuevas ideas, ¿verdad? Sí, en la escala del 0 a 10, en la nota le pondría a los diputados de la bancada un año 7.17 es la calificación que le dan a los diputados de la bancada, pero sin especificar quiénes. Fíjate que en la pregunta 13 y 14, no sé si lo podemos ver ahí. Podemos adelantarnos. Le preguntamos a los ciudadanos que nos dijeran cuáles son los 3 diputados más destacados, ¿verdad? Y ahí, como pueden ver en el text meeting que va a aparecer, la gente lo que dice es nuevas ideas, Gallegos, Castro. Esa es la intensidad. Y cuando preguntamos los 3... menos destacados. Menos destacados, FMLN, Arena, Portillo Cuadra. Que son los que, dijéramos racionalmente, la oposición que exactamente. O sea, y eso tiene lógica. Fíjate, ¿cuál es? Gallegos es muy conocido. Castro también y Portillo Cuadra también, ¿verdad? Entonces creo yo que esto es un dato importante, que la gente está evaluando bien sin conocer los nombres, ¿verdad? Cosa que no debería de ser así. Que creo que en un momento determinado es lo que le va a tocar significar para tomar decisiones de carácter electoral en un momento determinado. Si vas a votar por bandera, por rostro o qué. Correcto. Pero queda claro, yo creo que en esta encuesta y en muchos aspectos, ese fenómeno de transferencia del presidente es evidente. En torno a él gira todo la maquinaria, no hay que confundirse. Fíjate que dentro de la pregunta que ponen, la Asamblea está trabajando a favor del pueblo, el 45% te dice que se está trabajando a favor del pueblo. Otro, un segmento no despreciable, pero con muchísimo, 24%, solo aprueban lo que les envía de Casa Presidencial. Pero al final lo que están evaluando es decir, hay una articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Correcto. Con un solo fin. Correcto. Y generada por el propio presidente. Por el propio presidente, por el liderazgo del presidente. Ok, sigamos con la siguiente, dijéramos, lámina, en la cual, no sé si la... En la 7 creo que sería. Ok, en la 7. Lámina 7. Ok. Ahí preguntamos qué rumbo lleva el país, era una pregunta obligada y como pueden ver en el resultado, 7 de cada 10 dicen que va muy bien, 21% dice no me queda claro y 6% va muy mal. O sea, ahí se segmenta muy bien, es una pregunta como muy directa y con mucha claridad y no complicada a la hora de responder. ¿Va bien? No me queda claro. Y tiene lógica cuando ves que el 71% por el segmento a lo cual es la que apoya al presidente. Correcto. De la República. Entonces queda muy... Veamos la lámina número 8. Esta sí me llamó la atención porque ya la ministra Oscar ya no fungía como ministra. Sin embargo, la incluimos porque... ¿Cuál fue la razón? Digamos, consideramos que era una ministra importante en los 3 años de gobierno. Esta ministra tuvo 2 y quizás 2 de los más difíciles, que fueron los de pandemia. Y probablemente, en opinión de muchos especialistas, era una de las mejores ministras y su salida de gobierno se manejó con mucho sigilo, con mucho secretismo. Algunos vieron varias razones, pero lo que queda claro es que no salió bien. Digamos, no fue despedida de una forma correcta, agradeciéndole los años de servicio, salió. Entonces, dentro de la coyuntura de los 3 años, consideramos que era importante averiguar qué opinaba la gente
y efectivamente, otra vez, un poco tocada por la salida, la gente la... Pero aún así le aprobaban la gestión. Sí, bueno, Cuando tú 28, regular 38, o sea, pero era un tema de coyuntura, ¿verdad? En la pregunta número 9. En la 9, los principales temas destacados de gobierno y los menos destacados, y queda claro, salud, seguridad, obras públicas y educación aparece en menor medida, pero si vemos la intensidad, quizás para que entiendan los televidentes, estos text meeting, el tamaño de la palabra refleja la cantidad de registros que repetían esa palabra. Entonces, cuando vemos que las palabras más grandes son seguridad, salud, obras públicas y defensa, esas son las áreas fuertes. Y de hecho que son, dijéramos, los personajes que más se ven en la calle, correcto. Lo que la gente de alguna manera puede identificar. Sí, el ministro de Obras Públicas sale muchísimo, el de Salud. Bueno, y cuando vemos los menos destacados, esto sí es llamativo, que es la siguiente lámina, ahí aparece economía, agricultura, medio ambiente, trabajo y vivienda. Y aquí no funciona el hecho del endoso. Es decir, ¿por qué a unos sí y por qué a otros no? Sí, yo creo que al final hay preguntas que pones en aprietos a la gente, tenés que elegir, o sea... o le preguntas esto o exacto, no voy a... Entonces, frente a estos dilemas, digamos, la gente es bastante también pragmática e inteligente. Dice, bueno, el área económica no es la mejor, o sea, en salud bien, en obras públicas bien, pero la inflación va para arriba, los precios van para arriba, el tema del Bitcoin, que ya lo vamos a ver. Entonces, a la hora de escoger, creo que la gente señala con ese criterio. A pesar de que la ciudadanía no conoce a la mayoría de los ministros. No, y la ministra de Economía creo que es una de las personas calificadas, ¿verdad? Bueno, tiene una trayectoria académica. Sí, y fue mi alumna también. Fue alumna tuya también. Fue mi alumna en La Pana. Ok. Bueno, después tenemos dos láminas donde se evalúa todo el gabinete y aquí, como pueden ver en los registros, no hay diferencias, ¿verdad? No hay diferencias, todos están en el rango 670, 710, ¿verdad? El único que se sale es el de salud. El de salud, y tiene lógica. Y tiene la lógica el manejo de la pandemia. Tiene lógica. Ha sido un hombre más mediático. Sí. Él sale bien evaluado, todo el gabinete de seguridad también en la escala de 7, el ministro Monroy, seguridad, Mauricio Arriaza, el ministro de Hacienda también sale bien evaluado en la siguiente lámina, pero aquí no hay, digamos, estadísticamente no hay... Y la pregunta era exactamente lo mismo en el rango de 0 a 10. De 0 a 10, ¿verdad? Ok. Y casi todos los ministros salen bien. Luego, respecto al desempeño de la Asamblea Legislativa, también consultamos y como pueden ver en el gráfico, 45% dice que están trabajando a favor del pueblo, ese discurso ha calado, 24% dice solo aprueban lo que envía a Casa Presidencial, están realizando un excelente trabajo, no tienen criterio propio. Pero si tú sumas, están realizando un excelente trabajo, que son 15, más están trabajando a favor del pueblo, que son 45, pasa, ¿verdad? ¿Y no crees que esto está orientado básicamente al discurso que están manejando, dijéramos, dentro de la Asamblea? Dice, estamos trabajando en favor del pueblo. Lo repiten muchas veces. Bien, es decir... Hay otro fenómeno, Julio, que no se ve en la encuesta, pero que nosotros lo medimos. Todos los días se producen entre 20 y 30 videos de YouTube. Todos los días. Nosotros hacemos seguimiento y en esos videos, que los ve muchísima gente... ¿Hay mensajes subliminales? No subliminales, directos. Esos videos son para recalcar o remachar
las cosas que se están diciendo en la Asamblea, en el Ejecutivo, en Canal 10, en Diario El Salvador, y creo que es una maquinaria muy efectiva que está impactando en la mente de la gente. Ok, tengo que ir a un corte comercial ya en la última parte. Quisiera que evaluáramos con Óscar esta noche, es decir, ¿cuál es la lectura que debe tener todos los partidos políticos de esta encuesta de cara a las próximas elecciones? No nos cambie, ya volvemos. Bien, en esta última parte trataremos de llegar a las conclusiones. Óscar, hay una lámina en particular, creo que es la 33, si no me equivoco, de la encuesta, que es la que, dijéramos, la pregunta va bien, dijéramos, en resumen con el presidente Bukele, ¿verdad? ¿Estamos mucho peor? ¿Estamos igual o estamos mejor? Sí, ¿cuál fue la intencionalidad de esta pregunta? Hay dos preguntas, quizás si nos colaboran, la anterior, la 32. La 32, esa. Estas dos preguntas creo que son de las principales de la encuesta y ponen al entrevistado un poco contra la pared y de hecho esta 32 dice, bueno, ¿qué ha mejorado su vida con estos 3 años de gobierno? Y si el rumbo del país va por el camino correcto. Exacto. Y ahí, como pueden ver, 57% seguridad, estamos en estado de excepción. 45% salud, vacunación, etcétera. 35% educación y estado de las carreteras 30%. Entonces, esa pregunta creo que acorrala un poco al... Y la siguiente, en resumen, ¿verdad? Con el presidente Bukele, estamos mejor, peor, igual. ¿Qué dice la gente? 54% estamos mejor. Otra vez la base de ese triángulo. Estamos mucho mejor, 26%. Estamos igual, 12%. Estamos peor, 3.8%. Y estamos mucho peor, 1.7%. O sea... igual. Y de hecho, cuando tú sumas el 26 más el 54, es que se llega a una calificación de aprobación de casi 8. 8. Sí, casi al 8. final supera el 8, de hecho, ¿verdad? Entonces, de esto, Julio, ahora viene la otra tarea. Después de hacer las gráficas, nosotros nos vamos a hacer minería de datos, nos vamos a las bases de datos y empezamos a cruzar variables para entender la lógica, y fue así donde elaboramos esa figura, ese triángulo. Donde... No sé si lo tenemos, producción, ahí, porque ese triángulo prácticamente reflejaría, dijéramos, de qué es lo que pasó. Exacto, con la encuesta. Y qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en el futuro. Ese triángulo es clave. Okay. Ahí pueden ver una amplia base que tiene... un dato de registro alto. Esto surge del análisis de bases de datos que tenemos. De más este 60%, o sea, la base de la pirámide, son las personas que fueron favorecidas, dijéramos, correcto, con el accionar del gobierno en el tema social, computadora. Correcto. Y son la gente que está calificando bien al presidente Bukele, se componen por subempleados, agricultores, personas excluidas, un nivel educativo de tercer ciclo. Pero arriba hay otro segmento de clase media que digamos... ¿De qué porcentaje estamos? ¿Un 15%? Por ahí, que es el que baja a veces a acompañar al presidente Bukele, digamos. Que se supone que es el más pensante, el racional. Sí, pero ahí también tenemos a personas de gobierno en ese segmento, maestros, médicos, enfermeras, que son profesionales, clase media, pero que se identifican con el gobierno.
En el triángulo hay una pequeña base roja en una esquina que representa un porcentaje entre el 3 y 5% de personas amarradas a la tradición, los que son areneros y van a ser areneros, los que son del frente y van a ser del frente, o PCN. ¿Crees tú que se siga manteniendo un voto duro en los partidos? Chiquito, muy chiquito, pero sí, mantienen sí. algún tipo de voto duro. Hay una pregunta que no la vimos sobre el futuro de partidos políticos. Preguntamos qué va a pasar con Arena, FMLN, PCN, PDC. ¿Va a desaparecer? ¿Va a resurgir? Y prácticamente... Creo que solo Gana, parece ser que... Gana es el único que tiene registro positivo, pero todos los demás tienen un 10% que creen en el partido. Y después arriba están las élites económicas, empresarios, altos funcionarios que están haciendo dinero o que tuvieron vasos comunicantes con Arena y el FMLN y están callados. Y que así se ven bonitos, callados. ¿Y eso cómo lo determinan ustedes dentro del encuentro, dentro de las variables que conjugaron? Dentro de las variables tomamos algunas preguntas, ¿verdad? Y vemos cómo contestan estos segmentos, ¿verdad? Entonces ahí vemos la apatía o el silencio, mejor no contesto, ¿verdad? En la clase media vemos una opinión dividida por empleados públicos, correligionarios y críticos, académicos, y en la base es el sector conquistado por el gobierno, por todas las, digamos, todos los paquetes de ayuda y bueno, también están las narrativas digitales que están impactando mucho en esta gente. Quería preguntarte, ¿cómo deberían de tomar los partidos políticos, dijéramos, la encuesta de cara a las elecciones que se aproximan? Porque estas encuestas son las radiografías del momento, son las acciones de cómo la población está percibiendo tanto al gobierno, al presidente, incluso a los mismos partidos, porque en la pregunta en que tú planteas que decís, bueno, el único partido que pudiera sobrevivir es Gana y que Arena y el Frente están, dijéramos, tendientes, ¿cómo deberían de tomar los partidos políticos esta encuesta? Bueno, yo creo que tienen que aprender a utilizar estas herramientas como herramientas. Nunca, por ejemplo, los partidos políticos nos piden las bases de datos, pese a que están disponibles, para analizar y conocer, por ejemplo, saber quiénes están con ellos y quién no, y qué perfil tienen. Para dirigir el discurso, dijéramos, al segmento poblacional. Entonces, uno es saber utilizar las encuestas, que generalmente la gente se queda con las gráficas y de una forma muy superficial. Dos, aprender. Esto es una escuela, ¿verdad? Son experiencias políticas con sus matices negativos, positivos. Yo creo que los partidos políticos tienen mucho que aprender, sobre todo de este proceso de transformación digital que estamos viviendo. Tercero, revisar su historia, su pasado, su simbología, su ética, ¿verdad? Limpiar la casa. Tienen muchísimas tareas que hacer que no las han hecho, a pesar de todo lo que ha pasado. Es que esa es la gran interrogante. ¿Hay posibilidades de una verdadera renovación en los partidos políticos tradicionales? Yo creo que sí, porque al final Nuevas Ideas... Bueno, pues incluso Nuevas Ideas, dentro de la calificación, está por muy abajo de lo que es el presidente. Pero cuando tú escarbas Nuevas Ideas, es una simbiosis de Arena y FMLN. Eso es. O sea, ahí están los votantes del FMLN, en gran medida están los... Bueno, se dice que la base que tiene es de izquierda. Claro. Y dentro de la gama de funcionarios que hay en el espectro de Nuevas Ideas, muchísimos tienen pasado político en Arena, en el FMLN, eso es evidente. Pero entonces, ¿no te parece un contrasentido de decir, bueno, si son gente que ha tenido vinculaciones anteriores, ¿no debería esto de reflejarse en la encuesta de una manera negativa? No, porque el presidente con su capacidad de transferencia logra superar, dijéramos. Logra superar, los vuelve a inmacular, los vuelve a limpiar y los hace potable, ¿verdad? Porque hay muchísimos funcionarios de gobiernos muy cuestionados que están ahí y uno dice, bueno, ¿y por qué justamente? ¿Por qué no lo evalúan? ¿Por qué no le dicen los mismos de siempre?
si son de los mismos de siempre. Pero no, esos no son, porque ya están tamizados por el presidente y el presidente tiene esa capacidad de lavar imagen o de depurar. Es un fenómeno muy interesante desde el punto de vista antropológico. Tenemos una participación ciudadana, de hecho se nos han disparado las redes. Vamos a empezar ya a darles... Dice, buenas noches, yo estoy de acuerdo con la evaluación que la población le ha dado al gobierno. Lo único que critico por la mala asesoría que le dieron sobre el Bitcoin. No se le puede pedir mucho, solo lleva 2,5 años en el gobierno, esperemos los años que le restan. Solo veamos si llevará los 30 años de los gobiernos anteriores fueran líderes en Centroamérica. Yo lo felicito. Es decir, aquí destacan como un error del Bitcoin. Sí, el Bitcoin en esta encuesta no vimos esa pregunta, pero es la única mancha que tiene el gobierno. 62% no la aprueba. No aprueba, prefiere dólar, ¿verdad? Entonces creo que eso es un síntoma importante. En la encuesta que hicimos de Bitcoin también había un rechazo. No hay seguridad con el tema del Bitcoin. Creo que es el talón de Aquiles de este gobierno. ¿Y qué pasa con aquellos otros proyectos, dijéramos, macroproyectos como el Tren del Pacífico, ¿verdad? El aeropuerto, ¿aparece reflejado esto en la encuesta, Oscar? Aparecen como promesas en proceso de cumplimiento, incluyendo las CICIES, ¿verdad? La gente cree pero la CICIES ya no existe. Pero ellos creen, la gente cree que está en proceso. Ok, ahí teníamos más participación ciudadana, porque al final nos dicen buenas noches. Y salud, en términos generales, el presidente Bukele ha hecho muy buen papel en términos generales, pero él dijo que la reelección no es permitida en el país. Sí puede ser presidente 85 veces, pero no continuo. ¿Cómo es que él se contradice? Por lo que hoy va a buscar la reelección y la pregunta, si él es de Gana y tiene que renunciar porque él no es de Nuevas Ideas. La ley de transfugismo no lo permite, ¿cómo es que va a competir? Sí, es curioso, es un buen comentario, pero el presidente creo que nunca ha hablado de reelección. ¿Sí? Sus círculos políticos cercanos sí, pero él creo que nunca ha mencionado el tema, hasta donde yo sé, quizás me equivoque. No, tampoco dentro de lo que hemos podido ver en los programas. ¿Verdad que no? ¿Verdad? No, por lo menos no ha manifestado públicamente su intención de la reelección. Sí. Sin embargo, apoyaría, dice en una de sus preguntas de ustedes, ¿apoyaría usted la reelección del presidente Bukele? El 72, cuando sumas la base con la otra, te dice que es exactamente que apoyaría. Igual la reforma constitucional tiene una amplia aceptación, ¿verdad? Y cuando te dice esta reelección es independientemente si es legal o no es legal. Correcto. ¿Verdad? O sea, el análisis de la gente quisiéramos que si se da una reelección, el 72% lo estaría apoyando. Bien. Sí, es importante, Julio, cuando uno toca estos temas, que la gente tenga claro que no es la encuestadora, ¿verdad? Es la opinión de la gente. Pero bueno, muchos criticaban. Bueno, nadie te puede decir de que tú has sido una persona, dijéramos, afín o una persona pro gobierno, al contrario. Han habido ataques en estos días de que la encuesta está muy sesgada, es la realidad, es lo que hay. Nosotros no estamos Ese es un importante dato que digas, de que no hay sesgo, sino que lo que están planteando ustedes es la opinión de la ciudadanía. Ni somos opositores al gobierno, somos académicos. Listo, bien. Hemos llegado a la conclusión. Estamos pendientes con Oscar de elaborar un programa académico estrictamente el rol de las universidades en estos momentos. Pero quiero agradecerles a ustedes, sobre todo en la intimidad de sus hogares, sacarán ustedes sus propias conclusiones. El programa lo que ha hecho es exponer un trabajo y una percepción de cómo la ciudadanía ve después de 3 años de gobierno al actual presidente. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos el día jueves, porque mañana hay cadena nacional a las 8 de la noche y por esa razón no sabemos cuánto tiempo va a durar. Sin embargo, si dura poco, pues haremos el esfuerzo de continuar con el programa en vivo. Y si no, tendríamos que hacer la repetición. Así que no nos cambie, mañana nos vemos en un programa más de Pulso Ciudadano. Por el momento todo bien, no tengo ninguna expectativa mala, aunque
la gente opine lo contrario, ¿verdad? Siento yo que ha habido menos delincuencia y siento que hay más seguridad en el país. Sí, siento que sí, ha mejorado un montón. Quizás un poquito de ver mejor la realidad de las personas que se puede decir que no tenemos las mismas situaciones económicas que las personas que sí lo tienen. Es bastante difícil que en 2 años se puedan resolver las cosas que faltan, porque sí, son cosas serias. Con respecto a lo de la ciudadanía, ¿verdad? Que con esto que está haciendo el gobierno, ¿verdad? De que la gente pueda salir más segura a las calles, me parece que está súper bien eso. Pues han habido bastantes avances, yo opino que ha sido bastante productivo y ha habido desarrollo en el país. Esa es mi opinión. Bueno, ha habido desarrollo a nivel comercio, ha habido desarrollo en la educación, salud, pues básicamente se ha tocado un poco de todo. Yo creo que en los aspectos de salud, en los aspectos de seguridad, ¿y qué le podría decir? Creo que también en la educación, ¿no? Se ha visto una gran mejoría. Esperemos que nos baje un poquito más en la canasta básica, porque sí nos está golpeando. Aunque él está haciendo un gran esfuerzo, pero aún nos golpea la bolsa. La economía bastante, sí. Yo creo que es uno de los que está quizás en una posición más aceptable por los cambios mismos que le está dando al país. Porque hemos vivido ya casi 2 décadas o más de 2 décadas con los gobiernos anteriores, que lo que hicieron fue quizá dejar que la situación en el país se hiciera insoportable, por decirlo de esa manera. Y ahora, como le dije al principio, pues hay un poco de más tranquilidad.